Filipenses capítulo 2. El ejemplo máximo de servicio y humildad. Mientras seguimos en nuestro estudio del libro de Filipenses de una forma sistemática, y lo tiene, puede dedicar con amén. Filipenses capítulo 2. El micrófono está sonando medio raro, parece que estuviera como en un coco o en un bucket hablando. ¿Cómo? ¿Sí? Yo me siento medio raro, pero bueno. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Puede tomar asiento. Creo que estamos frente a uno de los textos más hermosos, gloriosos y majestuosos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. A mi entender, mi humilde opinión, creo que estos versículos que acabé de leer deberían ser aprendidos de todo corazón, de toda persona que dice ser cristiano, que hace llamarse cristiano. Aprender estos 3 o 4 versículos. ¿Sabe que el propósito del apóstol Pablo al presentar esta sección no es doctrinal, aunque nos da una clase de doctrina profunda aquí en estos 5 o 4, 5, 6, 7, 8, 4 versículos que acabamos de leer? Su propósito tampoco era de llenarnos de conocimiento intelectual, a pesar de que este conocimiento que él describe en estos 4 versículos es necesario que todo creyente lo tenga claro, así como tan claro tiene usted su nombre y su apellido. Pero creo que el propósito primordial, mirándolo en el contexto que el apóstol Pablo está escribiendo, era de que la iglesia pudiera mantenerse en unidad. Y el apóstol Pablo utiliza la humildad como base, lo empezamos a hablar la semana pasada, y ahora nos muestra a Cristo como un ejemplo de humildad y de servicio. Hay 2 formas de poder estudiar este pasaje. Una es una forma teológica, donde se puede sostener la divinidad de Jesús 100% divino, y donde se puede sostener la humanidad de Jesús 100% hombre. Así que este es uno de los pasajes que algunas religiones, por no decir nombre, para que no se sientan atacados, desbarataría sus teología, donde ellos sostienen de que Jesús no es Dios. Bueno, Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 8, si lo estudiamos de una manera teológica, desbarata ese argumento. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y la segunda forma de estudiarlo es como una ilustración, un llamado que da el apóstol Pablo para que seamos humildes, para que seamos siervos, para que podamos mantener la unidad. Así que el punto principal de estos versículos que acabamos de leer no es identificar que Dios es hombre, sino mostrar que Dios, luego de encarnarse, o sea, de hacerse un hombre,
es una ilustración suprema y hermosa de lo que es la humildad. Y el apóstol Pablo nos llama a seguir esa misma actitud. Así que las dos formas que podemos estudiar este pasaje en esta noche, lo vamos a estudiar como esa ilustración. La parte teológica, aunque quizás vamos a mencionar algunas partes, la vamos a dejar para otra ocasión. Pero hoy estudiaremos el camino que Cristo escogió, el camino del olvido personal, el camino del servicio a los demás. ¿Sabe una cosa? Pensando en este pasaje, no hay nadie en el mundo que pudo escoger dónde nacer. No hay nadie en el mundo que pudo escoger cómo llamarse. No hay nadie en el mundo que pudo escoger el color de los ojos. ¿A qué familia pertenecer? ¿A qué estatus social, político pertenecer? Jesús tuvo esa oportunidad. Tuvo la oportunidad de escoger en dónde nacer. Y nació en el mejor de los hospitales que existía en su época. Él dijo, voy a nacer en el mejor de los hospitales. Todos sabemos por la escritura de que no fue así. Dice que no se halló lugar para él en el mesón. Tuvo que ir a un pesebre, una haciendita. Tuvo la oportunidad de escoger, quizás tener los mejores padres, con influencia política, religiosa. ¿Y a quién escogió? ¿Cuál era la profesión de José? Carpintero. Y así podríamos seguir yendo. Vamos a estudiar a Jesús en este pasaje, una ilustración, el camino del olvido, el camino del servicio a los demás. Este pasaje nos muestra un autosacrificio, nos muestra una autonegación, nos muestra una entrega de uno mismo. Vemos un amor humilde en Jesús. Y sabe que la clave para, digamos, entender este versículo o esta sección, la encontramos en el versículo 5, que, sabe, divinamente podríamos estudiar versículos 6, 7 y 8 y dejar el 5 para el final, pero hay una palabra clave. Y esa palabra usted la encuentra en la Biblia de las Américas y por eso lo quiero leer en esa versión. La versión que tenemos dice, haya pues en vosotros ese sentir, aquí sentir, me dijeron que en verde no. A ver. Sí, vamos a ser obedientes, sentir. Pero cuando usted lee la Biblia de las Américas, si me la puede poner al frente, por favor, este sentir lo traducen como actitud. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Alguien preguntará, pastor, ¿y cuál fue la actitud de Cristo Jesús? ¿O cuál actitud? Bueno, podríamos decir que es la actitud que el apóstol Pablo mencionó en el versículo 3 y versículo 4. Miren lo que dice: nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual su propio interés, sino también el de los demás. Esa es la actitud que se debe tener, una actitud humilde, una actitud de abnegación. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿y por qué tenemos que tener esa actitud? Bueno, vea el versículo 2. Para que la iglesia pueda tener un mismo sentir, un mismo amor, un mismo sentimiento, una misma forma de pensar.
Y alguien preguntará, ¿y por qué debemos estar motivados a que haya unidad en la iglesia? Bueno, porque para el Espíritu Santo la unidad de la iglesia es de vital importancia. Entonces la palabra clave no es actitud. Y actitud tiene que ver con ¿qué? Con deseo. Hay ese mismo deseo que hubo en Cristo Jesús. Entonces la humildad o la unidad en la iglesia viene como resultado de la humildad. Y la humildad, según lo que estudiamos la semana pasada en los versículos 3 y 4, no es nada más y nada menos que considerarnos a los demás y a sus necesidades más importantes que nosotros mismos. Así que, si queremos ver cómo funciona la humildad, el apóstol Pablo nos da el mejor ejemplo que nos podría dar. No usó el ejemplo de otro apóstol, no usó ni siquiera su propio ejemplo. Por allá en algún momento, él dijo en 1 Corintios 11, dice, sed imitadores de mí. Pero cuando quiso hablar de humildad, usó al mejor de los ejemplos que pudiera utilizar. Usó al patrón perfecto. La ilustración perfecta de la unidad. Y creo que le hemos mencionado muchas veces, Hebreos 12, si no me falla la memoria, dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, en Cristo. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque Él es el patrón que te debe seguir en cada área de mi vida. Jesús es el patrón no solamente en el área de espiritual, sino en el área de la humildad. En cada área de mi vida, Él debe ser el patrón. Primera de Juan 2:6, que estudiaremos pronto, dice, el que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, debe caminar como Él caminó. Entonces Él es nuestro modelo. Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo, porque es ligero, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Aprended de mí. Por ejemplo, Él dijo, aprended de mí. Y cuando usted va a Juan capítulo 13, donde usted encuentra el episodio donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Aprended de mí. Entonces Jesús, vemos que Él claramente trata un ejemplo de humildad. ¿Qué más podemos decir? Cuando hablamos de imitar a Jesús, aclaro, no podemos copiar su deidad, ¿cierto? No podemos copiar su encarnación. No podemos igualar su perfección. Tampoco podemos copiar o igualar sus milagros. A ver, levanta el que ha caminado sobre la mar o que ha multiplicado los panes y los peces. No podemos copiar su obra redentora, pero sí somos llamados a modelar con nuestra vida la humildad y su servicio. A eso sí somos llamados. Él no lo llamó a usted a que se encarne, no lo llamó a que sea, a que emule o copie sus milagros. Nos llamó a que viviéramos unas vidas humildes y de servicio imitándolo a Él. Mira algunas de las verdades que encontramos en estos versículos que leímos. Versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios. Es allí donde comienza todo. Léalo hasta ahí nomás. Siendo en forma de Dios. El versículo 6 describe el estado en que se encontraba Cristo antes de la acción que se encuentra en el versículo 7. ¿Cuál es la acción del versículo 7? ¿Cuál es la acción en el versículo 7? En la primera frase lo encuentra. ¿Cuál es? Rápido. Se despojó. Esa es la acción. Pero antes, el versículo 6 describe en dónde estaba. El cual siendo ¿qué? En forma de Dios. Otras versiones dice el cual era igual a Dios o era Dios. Aquí lo busco en esta versión rápidamente.
2. Téngale más de... Aunque Cristo siempre fue igual a Dios. Traducción en lenguaje actual. Siempre fue igual a Dios. Entonces, Él existía en esa condición. Él era Dios. Mira lo que dice primera de Timoteo, versículo 3, versículo 16. Búsquelo rápidamente. Esa es la condición en la que se encontraba Cristo. Timoteo 3, 16. Oh, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído del mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, la palabra hay en Filipenses una vez más que dice, la cual siendo en forma de Dios, esta palabra forma, tiene que ver con su naturaleza. Tiene que ver con su naturaleza. Tiene que ver con el ser innato de Dios. Tiene que ver con su esencia. Antes de la encarnación, Jesús preexistía como Dios. Y esto es lo que enfatiza el punto de la humillación, desde donde comenzó Dios. Desde ser Dios. Jesús por naturaleza es completamente Dios. Desde allí inicia todo. Él desciende de un nivel que tú y yo nunca podemos experimentar, porque ni tú ni yo podremos llegar a ser Dios. Pero Él nos da un patrón a seguir. Él se baja de un nivel elevado a un nivel más bajo, todo por amor a usted y a mí. Él tenía una relación tranquila con el Padre. Y aunque ahorita lo vamos a leer más adelante, déjeme leerlo también ahora. En Juan 17, cuando Él está orando por los discípulos, entregando su ministerio, mire lo que dice. Juan 17, versículos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y mire lo que dice el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y mire lo que dice. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oh, mi estimado amigo, usted que dice que Jesús es un profeta más. Este versículo desbarata tu argumento. Jesús no es un profeta más. Él es Dios. Y dice, Padre, ahora que termine mi trabajo aquí, llévame otra vez a esa gloria que siempre he tenido contigo. Segunda verdad que encontramos aquí. Luego de hablar de la majestad de Cristo, y hay una cantidad de versículos, si estuviéramos estudiando de una forma teológica, pues arrancaríamos a ver todos los versículos para sostener más lo que estamos diciendo, pero estamos mirando una forma de ilustración de lo que Cristo hizo. La segunda afirmación que encontramos es que luego de hablarnos de la majestad de Cristo, nos comienza a hablar de su obra de humillación. Y como dicen algunos estudiosos, se puede hablar de una doble humillación de Jesucristo. La humillación primero que hizo de desprenderse de ser Dios para ser hombre, y después de que era hombre, se humilló todavía aún más en dar su vida por esos hombres. Versículo 7. Primero se despojó a sí mismo, encarnándose, haciéndose uno de nosotros. Y el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló aún más. Entonces, el primer acto de humillación de Jesucristo es dejar toda su gloria y su majestad. Versículo 6 dice otra vez, el cual siendo en forma de Dios, dice que, ¿qué hizo? No estimó
el ser igual a Dios. Esta versión dice, no insistió en esa igualdad. Ahora, note el énfasis aquí. El énfasis es que Jesús lo hizo voluntariamente. A él nadie lo despojó. A él nadie lo obligó a despojarse. Él se despojó solo. Y aunque era exactamente igual a Dios, él no lo usó como excusa para cumplir su labor como redentor. El ser igual a Dios no lo llenó de egoísmo. Él pudo haber dicho, pero ¿yo por qué? Si yo soy Dios. ¿Cuántas veces? Hágalo usted. Pero ¿yo por qué? Si yo soy no sé qué. Pero ¿yo por qué? Jesús lo hizo. Aprendamos algo aquí. Mire, la humildad comienza reconociendo el alto llamado que tenemos y estar dispuestos a desprenderse de ese llamado o de esa posición para servir ¿a quién? A otros. Eso fue lo que Cristo hizo. Se desprendió de ser Dios. No únicamente para morir en la cruz, pero mientras estuvo en su ministerio terrenal, él mismo dijo, yo no vine a qué. Dígalo duro, hermana. Yo no vine a que me sirvan. Yo vine a servir. Y su máximo ejemplo está en Juan capítulo 13. Ahorita lo miramos. Hermano, nuestra posición no es algo que debemos aferrarnos, ni usarla como excusa para no servir a los demás. ¿Yo por qué? Si es que yo soy hombre. O yo por qué yo soy mujer. O yo por qué si yo soy el maestro. O yo soy el pastor. ¿Yo por qué? No debe ser una excusa. Debe ser una motivación. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. A la hora de servir, tu posición no importa. Eres llamado a servir. Tu conocimiento no importa. Eres llamado a servir. Jesús dijo, el que quiere ser el primero, ¿tiene que ser qué? Dígalo duro. El siervo de todos. Empiece por servir. ¿Quiere ser primero? Sirve. Sirve. Cuando uno está en la escuela o en el seminario o en la universidad bíblica, a uno lo asignan a las congregaciones para que uno ayude los fines de semana. Y uno dice, como yo del seminario, entonces llego y de una vez me van a poner a predicar. Y lo agarran y lo ponen a usted de la escuela de niños. Desde los más chiquiticos lo ponen a usted. Yo le di clase a los de 3 años, de 5 años, de 6 años, a todos así por el... Las escuelitas de verano que hacen cada verano, yo me tocó dar clase ahí. Hacer mi propio material, porque uno de los requisitos que pidió un día era que yo hiciera mi propio material, así que puso que por ahí tengo yo una foto que me tomó la cosa cuando hizo un muñeco, un títere ahí todo raro por ahí, y me tomó una foto y luego me la acortaron así, por ahí creo que la tengo en la casa en algún lado. No, pero la gente quiere ser pastor y quiere que le ponga una iglesia granotota con un montón de gente y listo, vámonos. Hay que aprender a servir. Hebreos dice, mira lo interesante de Jesús, ahorita cuando estamos hablando de que se desprendió. Hebreos 2 nos dice que él fue hecho poco menor que los ángeles. Mira algo interesante, el que hizo los ángeles se bajó a la posición poco menor que los ángeles. Él tenía todos los derechos, todos los privilegios de Dios, pero no tenía una actitud egoísta. Se desprendió. Por ejemplo, piense por un momento en la posición privilegiada que tenía nuestro Señor Jesús. Tenía una posición perfecta, tenía una relación con el Padre perfecta, satisfactoria, era exaltado, los ángeles lo adoraban, lo exaltaban, todo lo que usted quiera. Sin embargo, no tenía una actitud de aferrarse a eso.
Y allí comienza su humillación, desprendiéndose de todo eso. Y ese es el reto que nos da a nosotros. ¿De qué tenemos que tú y yo desprendernos? Que tenemos como nuestra máxima posición o posesión, perdón, para servir a otros con humildad. Eso lleva a que seamos una iglesia unida. O sea, la unidad no es Disney, a la carabra, ¡pling! No es la Cenicienta, ¿no? Que la calabaza y pum, y se armó una cosa así, el gato, el perro, el que sea, pum, y un caballo bonito. No. Hay que pagar un precio, ahorita lo vamos a seguir mirando. Tercera verdad que encontramos, versículo 7. Dice, como si no esperase, sino que se despojó a sí mismo. La actitud del Hijo de Dios en el versículo 7 se convierte en una acción. O sea, no es simplemente decir, oh sí, yo no voy a ser igual a Dios. No, yo voy a mostrarlo por hechos prácticos. ¿Qué hizo? Se despojó. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿y de qué se despojó? ¿A qué renunció el Señor Jesús? Bueno, miremos algunas cosas. Renunció a la gloria celestial. Volvamos nuevamente a Juan 17, versículos 4 y 5. Él dijo, Padre, devuélveme a la gloria que tuve antes de que el mundo comenzara. Se desprendió de esa gloria celestial. Yo creo que por eso era la razón por la cual Jesús anhelaba tener esos momentos de intimidad con el Padre. Constantemente se iba a orar al monte de los olivos, porque estaba acostumbrado a tener esa intimidad con el Padre, a la cual había renunciado por venir a servirle a usted y a mí. Segundo lugar, renunció a la autoridad independiente que tenía como Dios. Renunció a la autoridad independiente que tenía como Dios. ¿Qué es una persona independiente? Que no depende de nadie. Romanos 5:8 dice que aprendió ¿qué? Obediencia. Jesús tuvo que aprender obediencia. Él no operaba independientemente del Padre. Él no. Cuando llegó aquí a la tierra, no. Aprendió obediencia. En Juan 5:30 o en varios pasajes, Jesucristo dijo, he venido a hacer lo que el Padre quiere que haga. He venido a hacer su voluntad. O sea, yo no vine con mi propia agenda. Esto es lo que yo quiero hacer, papá. No. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Tercero, cosa que renunció. Renunció a los privilegios de su naturaleza divina. Él limitó algunos de sus atributos. Uno de ellos, digamos, podría ser conocerlo todo. En Mateo 24, cuando Jesús habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿qué dijo? Cuando le preguntaron, ¿y cuándo será el día y la hora? ¿Qué dijo? Nadie. Ni yo siquiera lo sé. Ahora, alguien me trató de dar una explicación un día a mí medio reforzada. No, lo que pasa es que en la cultura judía, cuando se iban a casar, el novio, como eran los papás los que organizaban la fiesta, el novio no sabía cuándo se iba a casar y por eso es que Jesús dijo, le dije, no, forget about it. No me enrede. Jesús claramente dijo, yo vine a decir lo que el Padre me dijo que dijera. Y eso me lo limitó. Y como hombre, no sé el día ni la hora. Así que no se dejen engañar. Cuando salgan unas historias raras, créanle a la Escritura, hermano. Créanle a la Escritura. Cuarta cosa que él pudo dejar a un lado. Sus riquezas eternas. Sus riquezas eternas. Según de Corintios 8:9 dice, y este versículo es demasiado usado por aquellas personas que predican más del dinero que de Cristo, dice, y se hizo pobre siendo rico. Amén, aleluya, gloria a Dios, lo recibo.
para que vosotros en su pobreza fuésemos ricos. Oh, lo recibo, lo es mío, me apodero de él. Bla, 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 bla. No tiene nada que ver. Ahora yo le soy honesto. Yo no entiendo, o quizás nos va a dificultar mucho poder explicar cuán rico era. Pero estoy seguro de que esa riqueza no tiene nada que ver con la forma en la cual nos quieren hacer creer el día de hoy. Mire, tan pobre era Jesús que dice su palabra que él no tenía donde recostar su cabeza. Renunció. Ahorita le digo algo más sobre eso, pues sí se los por pedacitos, no lo voy a decir todo de una, pero ahorita le digo otras cositas sobre la riqueza de Jesús. Renunció a su relación favorable con el Padre. En la cruz, una de las cosas que Jesucristo dijo fue: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me ha desamparado? Esa relación favorable. Y 2 Corintios 5:21 nos lo explica. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. En el momento que él estaba en la cruz, él estaba cargando todo tu pecado y todo mi pecado, desde el más grande hasta el más chico. La mentira piadosa, blanca, azul, naranjadita, orange, lila, del color que usted la quiera, la estaba cargando él por usted y por mí. Pudo decir: Padre, entonces renunció a esa relación favorable con el Padre. Cuarta verdad que encontramos en estos versículos: ¿qué tan lejos llegó el desprendimiento de Jesús? Dice versículo 7, asimismo tomando forma de siervo, forma de siervo, dejémoslo esto allí pues. El versículo 6 dice, en la forma de Dios. El versículo 7 dice que tomó la forma de un siervo. Literalmente está hablando de que él se convirtió en un esclavo de nosotros. Y Lucas 22:27 lo afirma, donde él dice: yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Búsquelo si usted quiere rápidamente y lo lee todo. Yo nomás agarré la segunda parte, o la última parte. Lucas 22:27. Dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que, como el que sirve. En Mateo 20:28 ya lo mencioné. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. Por eso es interesante, hermano, cuando usted mire, lo mencionó un poco el domingo y perdóneme que lo vuelva a recalcar. Pero hoy encontramos a los súperes por allá, que en vez de ser servidores, la gente tiene que servirles a ellos. Jesús dice: no, tenemos que convertirnos nosotros en servidores de ellos, como Él se convirtió en servidor de nosotros. Entonces Jesús renunció a su derecho como Dios, haciendo lo que Dios pedía de Él, y se convirtió en un esclavo para servir también a los hombres pecadores. Quinta afirmación, algo que encontramos aquí en este versículo 7. Dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se volvió como nosotros. El que hizo al hombre del polvo de la tierra, se convirtió ¿en qué? En uno de nosotros. Hermano, él tenía todos los atributos de ser humano. ¿Le dio sed? ¿Cree usted le dio sí o no? ¿Cómo sabe? Ah, le pidió agua a la mujer samaritana, tengo sed. ¿Cómo? En la cruz. ¿Le dio hambre? ¿Y cómo sabe? ¿Y en la tentación qué? ¿No se olvidan? ¿Estaba cansado? ¿Cómo sabe? Cuando le estaba pidiendo agua a la mujer samaritana, dice que estaba cansado y se sentó. Hermano, todos. Era humano.
todas las cualidades de Dios. Tenía todas las cualidades de Dios y tenía todas las cualidades de un hombre. Se convirtió en un hombre genuino. El segundo Adán, como lo identifica la palabra, era verdadero humano. Pero hay una diferencia y la encontramos en Hebreos 4:15, búsquela rápidamente. Ahí encontramos la diferencia. Hebreos 4:15. ¿Lo tiene? Porque tenemos un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de vuestras debilidades. Perdón, ¿estuvo triste Jesús? ¿Lloró Jesús? ¿Tenía amigos Jesús? Sí. Bueno, entonces, sino uno que fue, ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Era como nosotros, pero sin pecado. Era la única diferencia para que pudiera pagar la justicia, o para que pudiera, usar otra palabra, para que pudiera calmar la ira de Dios. Versículo 8, encontramos la sexta afirmación. Y estando en la condición de hombre. Este tiene un significado parecido al del final del versículo 7, pero con una perspectiva un poco diferente. El versículo 7 nos dice que fue hecho a semejanza de los hombres, y el versículo 8 dice que estando en la condición de hombre, es decir, lo presenta desde el punto de vista de cómo lo veían las demás personas. La idea es que lo vieron tan parecido a ellos que no creían que era diferente, que era Dios. Parecía un hombre como los demás. Por ejemplo, cuando lo vieron como bebé, la Biblia no habla mucho de eso, pero cuando lo vieron como bebé, la gente lo veía como. ¿Cómo? Como un bebé. ¿Cómo ve usted ahí a Abigail? ¿Cómo ve usted hacia se fue? Victoria. Como bebé. Bueno, así como usted ve a Abigail, así como usted, bueno, así lo vieron, como bebé. Cuando era niño, la gente lo vio como un niño. Corría, brincaba, como corren los niños suyos. Ahora, yo me estaba viendo un día una película, ya, y simplemente, pero en la película lo presentaban a él dizque haciendo milagros. De niño haciendo milagros, ¿no? Una de las tantas películas de Jesús que me he visto en toda mi vida. Ya no he vuelto a ver. Me cansé de verlas. Pero una de ellos lo presentaban a él, bueno, creo, si no me falla la memoria, creo que fue en La Pasión de Cristo. Que creo que lo presentan ahí, haciendo un milagro. Creo que abraza supuestamente a María, la mamá, y sana a una niña ahí, no sé qué cosa. ¿Mentira el diablo? La Biblia la Biblia no habla de solamente a los 12 años y después hasta su ministerio. No se sabe nada de su adolescencia. Tendríamos que pronto ir a leer a Josefo, uno de los historiadores judíos, a pronto, si pronto escribió él algo sobre eso. Pues la escritura no dice nada. Cuando lo vieron como joven, pues era un joven, etcétera, etcétera. Pero sigue diciendo el versículo. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora miremos la cadena de eventos. No fue suficiente dejar su trono, no fue suficiente ser hombre, no fue suficiente ser pobre, no fue suficiente vivir una vida simple como un hombre mortal, no pidió vivir en un palacio, no pidió vivir con vestir de ropa de marca, no pidió sirvientes, no pidió guardaespaldas, no pidió riquezas, no pidió nada, vivió en medio de ellos. La gran parte de su vida la pasó en anonimato, era de profesión o le ayudaba al papá, digamos, de carpintero, y aunque sabía carpintería, no hay ninguna obra que alguien pueda decir, wow, esa la hizo Jesús. Una obra importante, esa la hizo Jesús. No tenía dinero.
A pesar de que de algunos púlpitos la gente dice, él era rico y por lo que él es rico, tú eres rico. Hermano, Jesús no tenía dinero. Vea, haga un ejercicio fácil. Cuando a Jesús lo iban a presentar, vaya a leer Lucas capítulo 2 en su casa. Y usted ahí encuentra qué fue lo que María y su papá llevaron para ofrecer de sacrificio. Luego vaya a Lucas, a Levíticos, perdón, versículo 12, versículos 6 al 8, y usted lee qué era lo que se tenía que ofrecer para sacrificio en base a la posición económica. Y usted me dice si Jesús tenía o no tenía billete. Cuando tenía que, es que ni para pagar las taxas tenía. Porque cuando fue a pagar las taxas, los impuestos, ¿qué le dijo a Pedro? Vaya, pesque. Y tuvo que hacer un milagro y pague por usted y por mí. Entonces, no sé de dónde tuercen la escritura para meter esa enseñanza diabólica de alimentar la ambición de los hombres. Pero bueno, no los están engañando, simplemente le están diciendo lo que ellos quieren escuchar y son cómplices, no son engañados, son cómplices del relajo ese. Hermanos, yo creo, y se lo digo honestamente, creo que económicamente nosotros teníamos más de lo que hoy teníamos más de lo que Jesús tenía en su tiempo. Teníamos más económicamente. En esa condición estaba. Ahora, ¿qué más hizo? El Dios del universo trabajaba de carpintero. Recuerden que a Jesús muchas veces lo identificaban como el hijo del carpintero. El Dios del universo eligió salir de Nazaret. ¿Y qué decía la gente de Nazaret? ¿Se acuerdan qué decían de Nazaret? Nazaret no sale nada bueno. ¿De dónde Nazaret? Es que de Nazaret nunca salió un profeta. De Nazaret no ha salido nada bueno. El Eterno nació de una mujer así como usted y yo nacimos. Le tuvieron que dar biberón así como a usted y a mí me dieron biberón. El Todopoderoso, el que sostiene el universo, tenía que ser sostenido por su papá y su mamá. El dueño de todas las cosas terminó de carpintero. Tremendo. ¿Todo por qué? Por servirle a usted. Por servirme a mí. Mire lo que sigue diciendo el versículo 8. Se hizo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tanto estuvo dispuesto a bajar que murió por los hombres. Esto es lo que podemos llamar como el clímax. El clímax, hermano, el que no sabe qué es esa palabra, es como, ¡pum!, el tope. Llegó usted hasta el tope de algo. Ese es el clímax de la humillación. Él no tenía que morir, pero se ofreció voluntariamente a morir. Nadie le pidió que lo entregara y él se entregó voluntariamente. Y esto lo estudiamos cuando estábamos hablando de solo Cristo, ¿no? Cuando estábamos hablando de que solo por los méritos de Cristo. Se entregó para morir, hermano, porque esa era la única forma para librar a los hombres del pecado. Era la única forma para apartar al hombre de la muerte. Y lo hizo voluntariamente porque era la única forma. Romanos es claro, dice que la paga del pecado es la muerte. Y como Dios requería un sacrificio, alguien que se entregara a ese sacrificio, Jesucristo se ofreció. Hasta ese punto llegó la humildad de Cristo. Y fue tan lejos que llegó, solo para satisfacer las necesidades de otros. Por ejemplo, Juan, capítulo 13. El episodio de Jesús lava los pies. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Serviría usted a alguien que usted sabe que el día siguiente lo va a traicionar?
Y no me conteste folclóricamente. Le paso que puje, pero que no conteste folclóricamente. ¿Serviría usted a alguien cuando usted sabe que esa persona mañana lo va a traicionar? Ahora, le hago esa pregunta porque yo creo que Jesús sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar y sin embargo, esa noche se sentó y ¿qué le hizo? Le lavó los pies. Yo creo que estaban todos ahí. Todos, no diga, pastor, es que Judas no estaba. Señor, ahí estaba. Señora, ahí estaba. Todos estaban y Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, se corrió la toalla, se la ciñó, se sentó y le empezó a lavar los pies a Judas. A servirle, a mostrarle una actitud de servicio. Mire, llamó a Judas, le confió las finanzas cuando Judas era un... Ahora, yo como pastor no me meto en las finanzas. Y el hermano que está encargado de eso sabe que yo no ando ahí husmeando ni preguntando quién es, eso no es business mío. O sea, éticamente no es business mío. Y pastor que firma cheque de la iglesia debería arreglar esa cuestión porque no debería meterse ahí. Tiene que ser otras personas que no tengan nada que ver con él. Aunque es otro tema. Pero si ahí me dicen, mire, vea, este ladrón, ponga lo que cuente las ofrendas. Yo lo pensaría dos veces. O este es envidioso, ponga lo que cuente las ofrendas. Yo un envidioso no lo pongo a contar. Un enfermo así que le duele el progreso de otro, tampoco lo pongo en esas cuestiones. Jesús sí puso a Judas. Lo envió a evangelizar. Lo alimentó. Le dio consuelo, porque cuando la vez que está en la tormenta y todo, ahí también estaba y Jesús le dio consuelo. Y hasta le lavó los pies. Pregunto una vez más. ¿Serviría usted a alguien cuando usted sabe que mañana esa persona lo va a traicionar? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahí en Efesios. Esa misma actitud debe haber en Cristo. Gente me dice, pastor, y es que cuántas veces tengo que perdonarlo. Y cuánto es que me la hizo y me la hace y me la hace y me la hace. Jesucristo sabía todo eso de Judas. También sabía que Pedro lo iba a negar. Y sin embargo también le hizo lo mismo. Hermano, limpiar los pies de los apóstoles no era nada comparado con lo que Jesús iba a hacer horas más tarde por ellos. ¿Qué fue lo que hizo horas más tarde por ellos? Ser crucificado. No era nada comparado. Eso era como un abrebocas de lo que yo puedo hacer por ustedes. Hermano, ¿hasta dónde debemos humillarnos? Hermano, no debe haber límites. El humillarnos, el ser humildes, no es una opción. Escribe, si quieres inglés, 1. Si quieres inglés, aplica 2. Si sabes la otra cosa, aplica 3. Si no te funciona en la internet, aplica el 4. Si no te funciona el teléfono, aplica el 5. No. No es una opción, es un mandamiento de parte de Dios. Y para que no demos excusas, nos da el ejemplo de su Hijo. Nuestro ejemplo es servirnos los unos a los otros. Como Cristo lo hizo, olvidándose de los demás, olvidándose de Él, pensando en los demás. ¿Qué tan lejos llegó en su humillación? Mire la parte final del versículo 8. ¿Y qué dice la parte final, la última frase? Y muerte de cruz. Hermanos, en el tiempo romano de esta época, ¿no? Morir en la cruz era la peor tortura que un hombre podía sufrir, es la peor tortura que se habían inventado. Antes de hacerla así, ellos creo que tenían un palo donde lo atravesaban aquí por abajo de la pierna y salía que hacer, le salía aquí, pero como lo mataban tan rápido, mejor prefirieron inventarse la cruz, porque era una muerte lenta y dolorosa. Era un dolor increíble. La vergüenza era increíble. Hermano, y yo lo he dicho varias veces, ahora por
por pudor le ponen una especie de pañal, pero Jesús fue crucificado, los crucificaban desnuditos, así como Dios los trajo al mundo, para exhibirlos delante de todo el mundo. Había vergüenza, habían salivas de las personas, habían puñetazos, habían golpes, habían burlas, todo tipo de burla. Ahora, ahora si quiere verlo más, vaya a leer el camino al Gólgota, allá en Mateo o en los evangelios. Aparte que tenía que cargar su propia cruz mientras lo azotaban y lo golpeaban y todo lo demás. Hermano, era físicamente y espiritualmente, emocionalmente agotador morir de esa manera. Y Jesús murió de esa manera. Aparte tuvo que cargar con el abandono del Padre. Y aparte, como dice 2 Corintios 5:21, tuvo que cargar no solo con mis pecados, sino con los de cada uno de los que estamos aquí. Así de lejos llegó la humillación de Cristo. Por pecadores que no lo merecían. Por pecadores que ni lo buscan, que a menos que Él quite la venda, no lo buscamos. Hermano, aquí yo lo quiero llevar, ¿sabe? Esta palabra, humildad, muchas veces es dolorosa. A veces es injusta y también es costosa. Y no estoy hablando de que siembre un carro, ni casa, ni nada de esas cuestiones. Es dolorosa, es injusta y es costosa. A Jesús le costó su vida. Por eso Él es el modelo perfecto. Él es el patrón de la humildad perfecta. En esta congregación escuchamos muchas veces hablar sobre la verdad, escuchamos sobre el amor, escuchamos sobre esto, sobre lo otro, queremos unidad. Otros dicen, pues practiquemos lo que estamos aprendiendo y todo lo demás. Y vemos que las cosas no funcionan y nos quejamos. ¿Sabe? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué no funcionan? Porque la humildad tiene un precio. Un precio que nadie quiere pagar. Un precio que nadie quiere pagar porque ese precio es costoso, es injusto, es doloroso muchas veces. Es un precio alto, como lo presenta el apóstol Pablo. ¿Cuál es el precio? Bueno, hacer lo que Cristo hizo. Dejar mi título a un lado por ponerme en disposición de los demás. Estar dispuesto de saber, aún que sé que mañana me la va a hacer, decir de todas maneras, yo lo voy a servir. Hay personas que usted sabe que mientras son amigos suyos, que están bien con usted, ellos están felices, pero usted sabe que una vez se enojen con usted por algo, van a salir a decir todo lo que usted le ha dicho o ha compartido con ellos. Hay que servirles. Esa es la actitud que Jesucristo tuvo. Hermano, y le digo de antemano, seguir el patrón de Jesucristo no hay atajos. Ay, que hoy para Montgomery, ¿y por qué lado llego más rápido? Por lado 31. No hay otro atajo. No hay atajos. No hay caminos más cortos. Hermano, tendremos unidad cuando tengamos humildad. Y tendremos humildad cuando hagamos lo que Cristo hizo. Él es nuestro estándar. Es que yo no me humillo hasta que Sutano no se humille. ¿Esa fue la actitud de Cristo? Porque es que ese es el problema que tiene la gente. Es que hasta que tal persona no lo haga, yo no encuentro ni un solo versículo que digo, hay el mismo sentir que, bueno, es que no hay, ni sé cómo inventar el versículo ese. O sea, no hay atajos.
Yo no puedo refugiarme en culpar a otro. No, no, hermano. Mire, el versículo 5, volviendo a él, dice, tengamos la misma actitud que hubo en Cristo. Hermano, somos llamados a imitar, a reproducir la humillación de nuestro Señor. No tenemos que descender hasta donde Él descendió, a esos niveles bajos que Él descendió como hombre, pero estamos llamados a tener una actitud de reconocer que siempre nos vamos a quedar cortos y que nuestra humillación no es nada comparada a la de Él. Pero tenemos que hacerlo. Queremos unidad. Queremos que todo marche. Hay que pagar el precio. Hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, duda, queja, comentario. Oremos entonces. Ponga sobre sus pies, ahí donde usted está. Amante Padre de gloria, gracias por el ejemplo máximo de tu Hijo, por esta ilustración tan profunda y hermosa. Permite que ella haya sacudido nuestra forma de pensar. Y si a veces nos aferramos a nuestra posición o a nuestro conocimiento o a nuestras capacidades para no servir a los demás, Señor, que podamos entender que el que sostiene el universo no se aferró a ello y vino a servirnos. El que debería ser servido decidió tomar la toalla, ceñírsela y servir a aquellos que en pocas horas lo traicionarían y lo abandonarían. Señor, pon en nosotros ese sentir. Señor, sabemos que es doloroso muchas veces tomar la actitud de humildad, de servicio. Pero sabemos, oh Dios, como enseña tu palabra, que no es a los hombres, sino que te estamos honrando a ti. Danos el coraje, danos el denuedo para tomar en práctica esa palabra tuya y servir como tu palabra nos enseña. Señor, que cuando en algún momento quizás el orgullo, la altivez quiera tomar posesión de nosotros, Señor, que tu Espíritu nos lleve rápidamente a Filipenses 2, del 5 al 9, al 8, para recordar lo que Cristo hizo. Que podamos cantar ese cántico. Y recordemos lo que somos, oh Dios. Que nunca descenderemos de donde tú descendiste, porque no somos igual a Dios. Y nunca descenderemos a lo más profundo donde tú descendiste, porque no somos redentores. Señor, pero sí somos llamados a descender para servir a otros, para que la unidad en esta congregación pueda notarse cada día más y más. Hombres y mujeres que están interesados en los intereses de los demás más que los de ellos. Hombres y mujeres que han entendido que vinimos a esta tierra, somos llamados tuyos, no para ser servidos, sino para servir. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe que mientras estaba